Saludos y bienvenidos a esta nueva edición, la cuarta ya de los programas especiales de entrevistas que Cablemente Televisión está realizando para conocer mejor las propuestas de los diferentes partidos que concurren a la cita electoral del 24 de mayo. Ya saben que hemos elegido a los candidatos a la presidencia de cada uno de ellos como portavoz de su formación y del programa electoral que defienden. Hoy es el turno de Unión, Progreso y Democracia, que a pesar de no haber obtenido hasta el momento representación en la Asamblea, es veterana ya en esto de los comicios autonómicos, afrontando sus segundas elecciones en Melilla. Y lo hace nuevamente con su coordinador, Emilio Guerra, como cabeza de lista. Bienvenido, señor Guerra. ¿Qué tal? Para aquellos que no lo conozcan aún, no creo que haya muchos, pero les diré que Emilio Guerra, de 57 años, estudió Derecho en la UNED y es técnico especialista en automoción, siendo experto en seguridad y defensa. Ha sido profesional de las Fuerzas Armadas durante 25 años, en los que ha estado destinado en Madrid, Mérida y Melilla. Su aventura política comenzó en 2007, cuando creó Unión, Progreso y Democracia en Melilla, de la que ha sido coordinador hasta ahora. Durante todo este tiempo ha sido candidato en las elecciones generales de 2008, en las europeas de 2009 y 2014 y en las autonómicas de 2011 y las del próximo día 24. Emilio Guerra está casado, tiene 2 hijos y desde hace muy poco también es abuelo. Pues señor Guerra, ¿cómo ha vivido la llegada de este primer nieto? Pues con mucha felicidad y con mucha ilusión, una etapa nueva en la vida que es maravillosa, que es realmente magnífica y que uno afronta con una sensación muy distinta de cuando es padre, ¿verdad? Con más templanza, con más naturalidad, con más tranquilidad y sobre todo con mucha más experiencia, claro. Son ya muchos años en política. ¿Cómo compagina la familia y su dedicación? Bueno, yo creo que esto es algo que es fundamental. El apoyo de la familia en cualquier tipo de actividad, como en el ejercicio político, es importantísima, ¿no? Sería imposible si no tienes una familia detrás, si no tienes una esposa detrás, unos hijos que te apoyan, que te aconsejan y que te impulsan. En este caso yo soy una persona que tengo que decir que siempre he tenido el apoyo incondicional de mi esposa, de mi familia, y esto es algo que me ha impulsado y me ha motivado todavía mucho más para trabajar por este proyecto político que en este momento defendemos. A lo largo de su vida también ha estado estrechamente ligado al mundo del deporte, directivo de la Unión Deportiva Melilla, entrenador de baloncesto. ¿Qué nos puede contar de esta otra faceta suya? Pues una etapa preciosa, ¿no? Sobre todo una etapa que comienza en la juventud, la afición por el deporte, por la práctica deportiva. Tengo que decir que desde el punto de vista de la práctica deportiva no era muy bueno y por tanto sí, desde el principio tuve claro que podía ejercer otras funciones. Fui árbitro de baloncesto, fui directivo de la Unión Deportiva Melilla, sobre todo cuando jugábamos en tercera división, y luego pues en el mundo de baloncesto pues también fui gerente, director deportivo y entrenador, también entrenador de la Liga LEP. Pues si le parece entramos ya en materia electoral y me gustaría comenzar con una frase de su programa electoral. La corrupción es un cáncer que destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo y además genera profundas desigualdades sociales. ¿Cómo se consigue la regeneración política que defiende UPyD? La corrupción política es algo que está desgraciadamente generalizado, institucionalizado y por tanto cala en lo más profundo del sistema. La corrupción no es más que otro sistema que pretende sustituir al que tenemos, al de la democracia. Y cuando cala en las instituciones hay un gravísimo problema, sobre todo a la hora de poner en marcha medidas de regeneración, porque las medidas de regeneración tienen que arrancar precisamente de aquellos que ostentan el poder, y si el poder está contaminado, difícilmente tendremos ese primer paso, ese primer escalón. Obviamente la ciudadanía puede hacer mucho, se están haciendo cosas, pero no todo aquello que realmente necesitamos. Y lo de la regeneración democrática, la renovación, no es algo que haya inventado Unión, Progreso y Democracia. Sí es cierto que lo pusimos de moda, ¿no? Pero a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, hemos tenido en este país, concretamente en España, movimientos de regeneración que en algunos casos han dado frutos y en otros no. Creo que Unión, Progreso y Democracia ha conseguido algo muy importante y es sacar al escenario político, sacar al discurso la palabra regeneración, renovación política, que ya se está haciendo uso de ella de una manera generalizada por todos los partidos políticos y eso ya es importante. Otra cosa son las medidas que desde luego hasta el momento todas aquellas que hemos propuesto y han sido muchas en el Congreso de los Diputados pues no han tenido el final feliz que nos gustaría, ¿verdad?
Entre otras, he visto que plantean cambios legislativos para combatir la corrupción. Es que hay que legislar, ¿no? Es el principal instrumento que tiene la democracia, el sistema democrático, sus leyes, adaptar sus leyes para evitar toda esta serie de irregularidades y de problemas, pero repito, es que cuando está calado de corrupción el propio sistema es muy difícil que desde dentro del sistema se pongan en marcha medidas que de verdad sean eficaces, medidas que de verdad sirvan para ese proceso de regeneración. Lo que estamos viviendo en estos momentos, en estos últimos tiempos, es quizás tratar de pintar la puerta de la casa para dar un aspecto más llamativo, quizás para pretender llamar a la ilusión de la gente, pero que en el fondo en la casa siguen estando los mismos. ¿Pero piensan, la primera reforma sería la de la ley electoral? Es que es fundamental. Tenemos una ley electoral que es otro de los grandes logros de Unión Progreso y Democracia. Cuando Unión Progreso y Democracia nació en el año 2007 y decíamos que la ley electoral era injusta y que había que plantear una reforma de la ley electoral, todos nos llamaban locos. Decían, bueno, ¿esto qué están diciendo? ¿Qué disparates están diciendo? Y cuando empezamos a explicar por qué la ley electoral era injusta, la gente comenzó a entenderlo, ¿no? El voto tiene que valer y de la misma manera para unos que para otros ciudadanos. Y en estos momentos, con la ley de ON, con la ley electoral actual, votar en el País Vasco pues puede valer 2 o 3 votos más que los que puedan servir o valer de un votante en Burgos o en Valladolid. Es decir, tenemos que tratar que la ley electoral sea justa, sea equitativa, sea igualitaria, es decir, que cada voto de un ciudadano valga lo mismo con independencia de la comunidad autónoma de donde se resida. Y además hay muchas distorsiones también dentro de la ley electoral. ¿Por qué en una comunidad autónoma, para entrar en una institución, para entrar en un organismo, en este caso las instituciones públicas, como pueden ser una asamblea o unos parlamentos, sirva el 3% y en otras un 5%? ¿Por qué? Es decir, el voto del ciudadano tiene que ser igualitario en todas las comunidades y tenemos que tener las mismas normas todos los españoles, porque nos llamamos así, españoles, ¿no? Y si no, no seríamos un Estado, si no, no seríamos un país. Seguimos hablando de regeneración, ya que Unión Progreso y Democracia aboga por diálogo, pactos y consensos. Señor Guerra, ¿se puede hacer con partidos bajo sospecha de corrupción o con personas bajo sospecha de corrupción? No, evidentemente que no, pero hay que intentarlo, ¿no? Hay que intentarlo. Es decir, Melilla tiene problemas gravísimos, problemas estructurales, Melilla tiene problemas históricos, Melilla tiene problemas, te lo decía, nuestra eurodiputada recientemente, Maite Pagaza Urdigoa, cuando llegó a Melilla. Melilla es una ciudad que genera problemas de Estado y que necesita soluciones de Estado. Bien, esto es algo que está diciendo Unión Progreso y Democracia en Melilla desde hace muchísimo tiempo. O sea, generamos problemas de Estado y por tanto necesitamos soluciones de altura. Pero cuando decimos necesitamos soluciones de Estado, verá, es que el Estado está a casi 800 kilómetros. Es muy difícil llegar al Estado. Y somos Melilla, ¿verdad? Estamos allí lejos. Es muy difícil levantar las conciencias de nuestros dirigentes, aun cuando seas del mismo partido político. De ahí la importancia de que generemos a esos problemas de Estado soluciones de ciudad, mediante políticas de ciudad, mediante pactos de ciudad, mediante un proyecto general de ciudad. Porque todos juntos podemos pegar a la puerta del Estado y hacer mucho más ruido y hacer que nuestra voz se escuche con mucha mayor resonancia. De ahí la necesidad de que todas las formaciones políticas de esta ciudad tomemos conciencia de ello y seamos capaces de articular un sistema de diálogo, un sistema donde podamos llegar a conclusiones conjuntas, porque es la única manera de que esta ciudad salga adelante. ¿Y cuál es el modelo de administración que defiende UPyD para Melilla? El modelo general que defendemos para el resto del país, una administración que sea ágil, una administración que sea rápida, una administración que sea justa, una administración donde se elimine cualquier atisbo, cualquier sombra de corrupción, una administración, en definitiva, que sirva al ciudadano, por y para el ciudadano. Y también hay que corregir los muchísimos defectos que el sistema ha ido generando año tras año y nos encontramos en muchos casos en una administración absolutamente inoperante, en una administración con una burocracia excesiva que solo sirve para entorpecer y en una administración que se ha convertido prácticamente en centros neurálgicos de puestos de trabajo para la casta dirigente, en este caso para la oligarquía dirigente, como a mí me gusta definirlo. Aseguran en su programa electoral que el modelo económico de Melilla, basado en el comercio atípico, está agotado. ¿Qué alternativa proponen? Verás, Blanca,
Yo creo que todos somos también conscientes de que la situación económica en Melilla está al borde del colapso. La situación económica en Melilla, el modelo económico que tenemos en estos momentos, que es un modelo de una estructura económica muy definida, es decir, fundamentalmente el sector público, ya sea local, ya sea estatal, el comercio llamado atípico y en años pasados la construcción, pero en estos momentos la construcción pues no da más de sí. Si nos vamos a lo que es el sector público, es decir, a todas las administraciones que tanto y tanto trabajo han dado en esta ciudad, en estos momentos están de capa caída. Quiero recordar que hemos perdido en este país pues allá de más de 10.000 profesionales de la sanidad y más de 7.000 u 8.000 profesionales de la educación, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dentro del sector público. Y esto se nota en una ciudad donde normalmente la oferta de empleo público era una válvula de escape para nuestros jóvenes, para nuestros profesionales. De manera que si el sector público no acaba de funcionar o arrancar por la situación económica en la que estamos viviendo, el comercio atípico, ya somos también plenamente conscientes de que se está acabando, se está agotando, era una fuente de recursos discutida, porque podríamos discutir mucho sobre esa fuente de recursos, pero era una fuente de recursos que tenía esta ciudad y que se está agotando como consecuencia del desarme arancelario con Marruecos, como consecuencia del trato preferencial que la Unión Europea le está dando a Marruecos en estos momentos, que hacen que Melilla esté completamente rodeada, es decir, no tenemos ninguna válvula de salida desde la perspectiva económica. Hoy en día casi es más rentable irte a invertir en Nador que invertir en la ciudad, porque tu producto fabricado en Nador es mucho más competitivo que el que puedas fabricar en la ciudad, y porque lo puedes colocar en la Unión Europea, y cuando digo la Unión Europea lo digo en Burgos, en Valladolid, mientras que el producto fabricado en esta ciudad sería imposible no estamos dentro del reglamento de la Unión Aduanera y por tanto carecemos de esa posibilidad. Por tanto, si esto es lo que en estos momentos es evaluable, si somos conscientes de esas circunstancias, no sé qué hemos hecho en los últimos años que no nos hemos puesto a trabajar de una manera intensa para tratar de consensuar entre todos el modelo económico que necesitamos. No digo yo que esté en posesión de la verdad, ni muchísimo menos, pero si la situación es la que es, si no hay ninguna posibilidad de salida, si estamos completamente colapsados desde el punto de vista económico, yo creo que por responsabilidad política es algo que tendríamos que haber hecho ya hace mucho tiempo, evaluar, estudiar y plantear entre todos una solución, porque repito, esta es otra solución de Estado, que hay muchas connotaciones, no solamente la voluntad del pueblo de Melilla, no solamente la voluntad de los empresarios, la voluntad de los políticos, hay que establecer una estrategia diplomática también, es el Estado el que se tiene que comprometer, etcétera, etcétera. Por tanto, es importantísimo que esa solución fuera en ese proyecto de ciudad que hay que hacer de una manera consensuada, generalizada por todos. Si llega a la presidencia de la ciudad, UPyD tiene previsto bajar los impuestos y dejar la recaudación en manos de funcionarios. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, es una palabra, es un término, pero desde luego lo que sí estaríamos plenamente convencidos es la necesidad de revisar todas las externalizaciones de servicios, ¿no? Es decir, externalizar un servicio público está muy bien en un momento determinado cuando hay una necesidad concreta, pero de esto se ha hecho un abuso. De esto se ha hecho un abuso, como se ha hecho un abuso de las empresas públicas municipales, ¿verdad? Por tanto, nosotros en nuestro programa llevamos esas circunstancias, es decir, revisar en profundidad la utilidad de todas las empresas públicas, aquellas que entendamos que no sirven, cerrarlas, y si hay necesidad de abrir otras, abrirlas, es decir, que en esas circunstancias estaríamos dispuestos a ello. Y en el otro concepto, desde el punto de vista impositivo, evidentemente es que para regenerar cualquier motor económico, cualquier crecimiento económico, la presión fiscal no puede ser tan alta como la que tenemos. Muy ligado al tema económico está el tema del desempleo. Más de 12.000 parados, paro estructural, no solo provocado por la crisis. ¿Qué soluciones podemos plantear? Pues mira, las soluciones no son a corto, evidentemente, ¿no? Porque es un problema gravísimo donde había que involucrar a muchísimos agentes, ¿no? Pero sí hay algunas a corto, es decir, cuando estamos utilizando, por ejemplo, el dinero, los presupuestos en los planes de empleo, que todos sabemos que son pues temporales, ¿no? Para paliar las circunstancias del momento, pero necesarios.
Llevamos años discutiendo por qué no se articulan mejor, llevamos años discutiendo por qué no se gestionan mejor, llevamos años discutiendo que no son justos a la hora de aplicar o convenientemente los criterios de evaluación, de adjudicación de esos planes. Es decir, ahí también nos tendríamos que poner de acuerdo. Nos tendríamos que poner de acuerdo sobre todo para enfocar ese presupuesto y optimizarlo de la manera necesaria del momento. Nosotros también somos muy partidarios de poner en marcha una herramienta que se llama democracia participativa, y es la elaboración de los presupuestos. Determinadas partidas de los presupuestos de la ciudad tendrían que hacerse mediante esa fórmula. No digo yo todas, determinadas, sobre todo las que se requieren o las que inciden en estas cuestiones desde el punto de vista social, para paliar el paro, etcétera, etcétera. Donde todos los merienses, agentes sociales, partidos políticos, asociaciones, pudieran opinar a la hora de elaborar esos presupuestos, de hacer esos presupuestos participativos y de optimizar mucho mejor esos recursos. Y es importantísimo que reactivemos también las ofertas de empleo público, sobre todo en el sector educativo, sobre todo en el sector sanitario, donde tenemos gravísimas carencias. Pues sin dejar a un lado el modelo económico o de ciudad, en esta ocasión hemos querido abrir una ventana a las redes sociales, donde los ciudadanos nos han hecho llegar algunas preguntas para Unión, Progreso y Democracia. Bea Pola es su portavoz, cuéntanos. Pues los internautas se han mostrado en esta ocasión muy interesados por la opinión de Unión, Progreso y Democracia sobre la actividad industrial de la ciudad. De este modo, preguntan a Emilio Guerra, candidato de UPyD de Melilla, si tienen algún plan para revitalizar el polígono industrial, porque aseguran que últimamente solo se ven naves de ruedas y de fardos. Es una cuestión lanzada a través de nuestra etiqueta Almohadilla Melilla Vota, realizada por uno de los colectivos que están siendo más activos en las redes sociales, que es la Asociación de Vecinos del Barrio del Real. Pues ya lo ha visto, los vecinos del Real preguntan por esa revitalización del polígono industrial. Sí, entramos de nuevo en el modelo económico. Eso es como consecuencia, obviamente, de ese trasiego diario que existe del llamado comercio atípico. Y yo creo que es importante que seamos capaces de entre todos, establecer el diagnóstico definitivo, ¿no? Y el diagnóstico definitivo es precisamente que demos la posibilidad a esta ciudad de tener otros motores de crecimiento, de tener otras vías económicas alternativas a la que únicamente tenemos en estos momentos. Y para eso, obviamente, hay que involucrar a nuestro Estado, hay que involucrar al Gobierno para que formalmente se pida la entrada de Ceuta y de Melilla en el reglamento aduanero. ¿Por qué? Pues porque nos dará la posibilidad de constituirnos como una ciudad española y europea más. Es decir, en esta ciudad entonces podremos poner en marcha cualquier tipo de actividad industrial que en estos momentos no tenemos actividad industrial, y será un elemento más a añadir a ese motor de crecimiento que todos estamos buscando. Nosotros también incidimos en otro motor de crecimiento que creemos muy importante, por ejemplo el turismo, ¿verdad?, que sería otra fuente de riqueza que tendríamos que activar, y a través de una política más sensata, más coherente en el tema de los transportes, en el tema de los precios, y sobre todo con una legislación, en este caso ya no solo nacional, sino también europea, articularíamos las vías, las posibilidades, las alternativas para que Melilla se pusiera en marcha desde el punto de vista económico con diferentes posibilidades. Ya que me menciona el tema del transporte, era el siguiente que tenía en el listado. Ha hablado de abaratar el billete de avión. Señor Guerra, ¿cómo conseguimos esto? ¿Mediante la declaración de servicio público? Cualquier posibilidad es digna de estudio. Es decir, lo que no podemos permitirnos de ninguna manera es seguir con este problema histórico. Es decir, yo soy partidario, evidentemente, de introducir algún elemento del punto de vista normativo, de pegar en las puertas de la Unión Europea, porque hay ciertas trabas a la hora de establecer transportes públicos desde esa perspectiva, pero todo se hace a través de la negociación y todo se hace a través de una iniciativa legislativa en el caso concreto, o una negociación desde el punto de vista diplomático, ¿no?, a través de nuestros representantes en la Unión Europea. Es decir, no me quiero cerrar en banda en el sentido de que esta es la propuesta de Unión, Progreso y Democracia y es la válida y es la que en definitiva nos va a sacar del problema. No. Repito,
son cuestiones fundamentales de ciudad que tenemos que abordar entre todos. La propuesta de Unión Progreso y Democracia es esa, es decir, si no tenemos la posibilidad de tener un transporte más rápido, más barato y más seguro, difícilmente podremos poner en marcha absolutamente nada de crecimiento económico, de alternativas económicas, no solamente desde el punto de vista de la comodidad del pasajero, del ciudadano, del usuario, sino desde la perspectiva económica que nos va a dar la posibilidad de poner en marcha un ambicioso plan turístico, por ejemplo, para que seamos capaces de exportar, de vender un producto magnífico que tiene esta ciudad, que es nuestro patrimonio histórico y nuestro patrimonio cultural, que está ahí absolutamente abandonado y que sería un motor de crecimiento y, sobre todo, una fuente de posibilidades de trabajo, además de trabajo de calidad. ¿Y qué hacemos, señor Guerra, con el transporte urbano, después sobre todo de este conflicto que ha habido entre la ciudad autónoma y la COA? El transporte urbano ha llegado a una solución de colapso después de un montón de años donde todos lo veíamos venir y nadie, absolutamente nadie, quería coger el toro por los cuernos, como vulgarmente se dice, ¿no? Y al final se ha llegado a una situación casi traumática para que la ciudad autónoma llegue a la conclusión de que hay que sentarse a negociar y darle una nueva visión al problema del transporte. Con el transporte urbano pasa 3/4 de lo mismo que pasa con otras muchas cuestiones, es decir, no se quiso abordar en su momento, quizás por acomodo, quizás por relajación, y en estos momentos ya se tiene que abordar de una manera que va a ser mucho más costosa para la ciudad. ¿Posibilidades? Pues posibilidades hay muchas, encontrar vías y alternativas y económicas para la empresa actual, posibilidades de encontrar también empresas mixtas o que finalmente la ciudad autónoma se haga cargo del servicio municipal como otras muchas ciudades. Alternativas las hay, sentémonos y evaluemos con los agentes evidentemente implicados, en este caso también con los trabajadores, porque si en algo estamos de acuerdo absolutamente todos es que hay que garantizar el trabajo de estas personas. Eso es lo primero que está encima de la mesa y se debe garantizar. Y después el modelo de gestión, pues podemos encontrar muchos modelos de gestión. Es cuestión de ponernos de acuerdo y de solucionarlo. Yo creo que el asunto con voluntad política tendrá fácil solución. Pues de transporte urbano saltamos a movilidad, ya que es otra de las cuestiones que ha despertado el interés de las redes sociales. Bea Pola. La segunda pregunta planteada a UPyD de Melilla, como dices, a través de la etiqueta Almohadilla Melilla Vota, tiene que ver con la movilidad de la ciudad. De esta manera, otro colectivo muy activo en las redes sociales, Melilla con Bici, pregunta a Emilio Guerra si faltan aparcamientos en la ciudad o si, por el contrario, cree que sobran coches en el espacio público. Un poco las dos cosas, ¿verdad? Es decir, nos van sobrando coches ya y faltan aparcamientos, evidentemente. Sí, yo también hace algunos años incidí en esta cuestión. Y bueno, y ahí están las hemerotecas. Y decía que Melilla iba camino de tener un importante problema con el tráfico, ¿no? Y que era cuestión de ir evaluando las posibilidades, las alternativas. Bueno, las respuestas que recibí del gobierno fueron prácticamente este señor que dice, ¿no? No tenemos ningún problema, Melilla está perfectamente. Y bueno, y ahora se está viendo que no es así. Es decir, el problema del tráfico es un problema generalizado, globalizado en todas las ciudades del mundo. Pero claro, en Melilla tenemos una connotación especial, es que tenemos 12 kilómetros cuadrados sin posibilidades más de expansión. Y además aquí a todos nos ha dado la manía por comprarnos todos terrenos, ¿verdad? Que ocupamos en vez de 2 plazas. Y cuando uno va a aparcar, pues se ponen en diagonal, tenemos malos hábitos, ¿no? Tenemos malos hábitos a la hora de cumplir las normas de circulación también. Bien, es cierto que nos salva que Melilla es una ciudad que desde el punto de vista urbanístico está muy bien estructurada y tenemos calles anchas, amplias, pero ya el problema está siendo cada vez mayor, de manera que urgen soluciones, ¿no? Evidentemente hay muchos barrios que necesitan aparcamientos y tenemos que empezar a pensar también en algunas posibilidades de solución a ese tráfico que cada vez es mayor y que genera muchos problemas. Me ha llamado mucho la atención que en su programa electoral recogen un giro en la política de urbanismo devolviendo las competencias al Estado. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué? Las competencias de urbanismo las tiene el Estado, es decir, que las competencias de urbanismo las tuvo la ciudad autónoma en un determinado momento y las recuperó el Estado. Yo creo que hay cuestiones fundamentales de la política general que deben estar en manos del Estado. Y yo creo que en esto Unión Progreso y Democracia también ha sido un partido innovador, ha sido un partido que ha lanzado unos mensajes bastante claros en este sentido. Hay cuestiones como la política en educación, en sanidad, en la justicia, en este caso las políticas urbanísticas que tienen que estar en manos del Estado, porque, por desgracia, las comunidades autónomas han hecho un mal uso de esas competencias
y a las pruebas me remito, es decir, no solamente en la ciudad de Melilla. Vamos a dar una vuelta a cómo está funcionando la sanidad, la educación o cualquier otra comunidad autónoma y veremos claramente que ha sido un absoluto desastre. Y no pasa nada, es decir, y no hay que rasgarse las vestiduras ni muchísimo menos. Esto lo hacen en la Alemania frecuentemente, en los Länders. O sea, el Estado alemán, el Estado federal alemán le concede competencias a los Länders, que son las comunidades autónomas alemanes, y en momentos determinados, si se procede la revisión, mire usted, ustedes no han funcionado bien con estas competencias, se las retiramos y vamos a retomar nosotros, el Estado, las competencias en ello, y quizás en unos años se las volvamos a devolver. Bien, esto es algo que podríamos hacer perfectamente en España y desde luego es algo que llevamos en el ADN de los de Unión Progreso y Democracia. Hay competencias que son fundamentales, entre ellas sanidad y educación, justicia, que deben estar en manos del Estado. Y por último, quería preguntarle por la política de Unión Progreso y Democracia respecto a servicios sociales. ¿Qué nos puede destacar? Pues que tenemos mucho que hacer desde esta perspectiva. Unión Progreso y Democracia es un partido progresista, claramente progresista, y por tanto las políticas sociales forman parte de nuestras prioridades. Y cuando estamos en una ciudad, estamos en un país atormentada por la crisis, por los problemas, por las necesidades sociales, que las vemos todos los días en la calle, es decir, que no es algo que nos tienen que contar, lo vemos todos los días. Todos tenemos familiares, todos tenemos amigos que están pasando por innumerables problemas y por tanto el presupuesto de la ciudad, que es un presupuesto muy interesante, que muchas ciudades de este país lo quisieran para sí, tenemos que optimizarlo y rentabilizarlo al máximo y tenemos que priorizar esas partidas y tenemos que ponernos en marcha en hacer políticas sociales de verdad, no beneficencia, políticas sociales de verdad, porque claro, cuando uno cae en la beneficencia es mucho más fácil después que le hace uno un favor a una persona pedirle la contraprestación y eso no son políticas sociales, eso es beneficencia. De manera que tenemos que desarrollar un verdadero plan integral para la inclusión social, donde vayamos a puntos concretos, por ejemplo, para atajar la pobreza infantil, la exclusión, la marginación, y donde evaluemos, porque claro, es que tenemos un plan de inclusión social que está ahí, que se hizo prácticamente a empujones, como consecuencia de la presión social que recibió la ciudad autónoma en su momento y que está ahí, que lleva 2 años, que no sabemos si ha funcionado, si no ha funcionado, si se ha hecho bien, si se ha hecho mal, es decir, se puso prácticamente para pasar el trámite, ¿no? Vamos a hacer de verdad políticas sociales, vamos a priorizar nuestras partidas presupuestarias, habrá que aumentarlas, porque estamos en una situación de emergencia, porque estamos en una situación de crisis y la situación lo requiere. Me gustaría también abordar algún asunto de actualidad, comenzando por el voto por correo. Tengo entendido que ya son más de 6.000 las solicitudes de voto por correo que se han retirado en la oficina del polígono industrial, con lo cual debemos entender que son más de 6.000 los melillenses que se van a ausentar de Melilla el 24 de mayo o que puede haber algo detrás de todo esto. ECUO, por ejemplo, ha pedido la presencia de observadores porque mucho se teme que se pueda estar comprando votos por parte de algunas formaciones. ¿Cuál es la opinión de Unión Progreso y Democracia al respecto? Bueno, lo que ha hecho ECUO lo hicimos nosotros ya en el año 2008, hemerotecas, es decir, ya en el año 2008, es decir, cuando nos llevamos casi un año de vida, Unión Progreso y Democracia, yo hice esa salvedad y ya hice una comparación que era bastante gráfica, es decir, en aquella época donde todavía existía una llama viva del terrorismo en el País Vasco y que por tanto votar en el País Vasco pues significaba hacerlo con mucha valentía, ¿no? Ir al colegio electoral ya tenía que ser uno valiente, por tanto el voto por correo era una alternativa, una posibilidad para ejercer tu derecho, para votar y no tener que arriesgarte a ir a un colegio electoral. Era comprensible, por tanto, que en el País Vasco los índices del voto por correo pues fueran de los más altos de España, y así lo eran, de los más altos de España. Curiosamente, Melilla duplicaba el porcentaje ya del País Vasco en el año 2008. Melilla es una ciudad donde la gente no tiene ningún miedo de ir a votar. Melilla, una ciudad donde el colegio está prácticamente a la vuelta de la esquina. ¿Por qué tenemos estos índices de voto por correo? Ya hacía esa salvedad. Melilla es la única ciudad, recuerdo, que se han tenido que repetir unas elecciones generales. Es decir, tenemos esa triste desgracia en nuestro haber. Melilla es una ciudad donde tiene 2 procesos abiertos en este momento por estas irregularidades. Por tanto, yo creo que las luces de alarma se tendrían que haber encendido ya hace muchísimos años
para evitar la impunidad, claro, porque fruto de esa impunidad nos podemos encontrar perfectamente en estas elecciones pues con un voto por correo desmesurado, absolutamente desmesurado, y donde prime la irregularidad. Claro, si no pasa nada, si desde el punto de vista judicial hasta ahora no ha pasado nada, pues la gente piensa que puede seguir o cometiendo esas irregularidades y puede andar en ese fraude de ley permanente como es la utilización perversa del voto por correo. ¿Podríamos llegar en esta ocasión a ese punto, ¿no?, de repetir las elecciones o tener que repetir las elecciones? Bueno, es que para que eso ocurra se tiene que demostrar de una manera muy clara y muy fehaciente, ¿verdad? Es decir, y estas son cuestiones que siempre se hacen de soslayo, por la puerta de atrás, con mucha cautela, pero que uno las percibe, las vive, te la comentan, es decir, que uno lo tiene presente en los últimos procesos electorales de esta ciudad, que todos conocemos que esa práctica existe, pero que por desgracia, repito, los dos grandes procesos, las dos grandes denuncias que están en los juzgados todavía están ahí paralizadas, ¿no? Bueno, y tendríamos que decir por qué. Bueno, tan complicado es, pues no lo sabemos realmente, ¿no? Si es complicado, debe de serlo, ¿no? Pero claro, eso crea una sensación de impunidad. Verá, es que la justicia cuando es lenta no es tal justicia, ¿no? Por eso yo digo muchas veces que tenemos que dotar a nuestros profesionales de la justicia, a nuestros jueces, a nuestros secretarios, a todo el aparato judicial de todos los medios habidos y por haber para que puedan ejercer de una manera clara, eficaz su trabajo, ¿no? Para que esas resoluciones judiciales salgan cuanto antes, porque entonces sí, el ciudadano percibe que la justicia puede solucionar o puede ser la última vía de solución de sus problemas. Y señor Guerra, tenemos que terminar hablando de encuestas. Tanto la que realiza esta casa, como por ejemplo el barómetro del CIS, no le otorga a Unión Progreso y Democracia representación en la Asamblea. ¿Cómo valoraría este resultado y cómo lo afrontaría si, al igual que dicen las encuestas, Ciudadanos sí consiguiese, aunque sea representación? Dejémoslo ahí. Bueno, las encuestas hay que darle el valor que realmente tienen, que realmente se merecen. Yo quiero recordar que en el año 2011, a un mes, esas encuestas mismas, pero en el año 2011, le daban a Unión Progreso y Democracia un 7,5%. Unión Progreso y Democracia en el año 2011 se quedó prácticamente en un 2,2%. Es decir, que la fiabilidad de esas encuestas depende mucho de muchísimas circunstancias y más en una ciudad como Melilla. Melilla tiene un índice de indecisos por encima del 45%. Es decir, personas que deciden su voto prácticamente la mañana que bajan en el ascensor de su casa y van en el trayecto, deciden su voto. Y esto es un porcentaje muy, muy, muy elevado. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio, muy coherente. Hemos hecho un trabajo a lo largo de estos casi 8 años, porque Unión Progreso y Democracia es un partido muy joven, cierto, nacimos en el año 2007, pero ya tenemos una experiencia, un bagaje, un recorrido. Nuestros compañeros y compañeras son personas que, aparte de que están muy comprometidas con la ciudad, son personas que ya tienen la experiencia de elaborar programas electorales, ya tienen la experiencia de haber participado en muchísimos acontecimientos políticos. Nosotros, Unión Progreso y Democracia, ha estado presente en cuantos acontecimientos públicos y políticos ha podido estar. Es decir, hemos testeado muy bien a la opinión pública, hemos sabido de sus problemas y, por supuesto, nos hemos posicionado allí donde el problema requería que cada formación política se posicionara. Y esto hace que hayamos hecho un trabajo, repito, muy serio y muy valorable. Y yo creo que ese es aval más que suficiente para que en esta carrera electoral nos dirijamos a los ciudadanos y podamos pedir su confianza, ¿no? Porque creo que el trabajo que hemos hecho es lo suficientemente importante para que el ciudadano lo pueda evaluar y nos pueda recompensar entrando en las instituciones, porque en definitiva lo que buscamos los partidos políticos es entrar en las instituciones para hacer de nuestras políticas algo más eficaz. Pero al concreto de esa encuesta yo tengo que decir que la nuestra, la de Unión Progreso y Democracia, es que estamos en la Asamblea. Es decir, Unión Progreso y Democracia, a partir del día 25 de mayo, estará dentro de la Asamblea y podremos hacer política de una manera más clara, más eficiente y podremos defender el interés de los ciudadanos, de todos aquellos electores que nos hayan votado y de la ciudadanía en general. Pues señor Guerra, para terminar, ha hablado de un 45% de indecisos. Yo ahora mismo le dejo los micrófonos para que lance un último mensaje a la ciudadanía, sobre todo a aquellos que todavía no tienen decidido su voto. Sí, yo quisiera dirigirme expresamente a esos ciudadanos que en estos momentos no tienen claro ni decidido
cuál será la posibilidad de su voto. Y tengo que decir que nos tenemos que felicitar todos los melillenses porque en estas elecciones concurren muchos partidos, más partidos de los que habitualmente concurríamos. Y esto desde el punto de vista democrático es algo que tenemos que celebrar todos porque da una mayor pluralidad y en definitiva más democracia, más posibilidades a todos los ciudadanos. Y en ese abanico de posibilidades se encuentra Unión Progreso y Democracia. Un partido, repito, joven, pero con la suficiente experiencia como para haber llevado a cabo multitud de iniciativas, multitud de propuestas, multitud de ideas para, en definitiva, tratar de configurar una mejor ciudad, para tratar de encontrar el camino hacia el futuro, hacia el progreso. Por eso quiero que los ciudadanos, quiero que los melillenses evalúen nuestras propuestas, nuestras ideas, nuestro programa y de verdad nos den ese pequeño empujoncito que necesitamos para hacer mucho más efectivas estas políticas, porque si algo ha hecho Unión y Progreso y Democracia en estos 7, casi 8 años en la calle, puedo decirles que podríamos hacerlo mucho mejor todavía si estamos dentro de las instituciones, y si lo hacen, les aseguro que no les vamos a defraudar. Pues señor Guerra, le agradezco mucho que haya venido aquí y haya compartido con todos los ciudadanos su programa electoral y sus ideas, y le deseo toda la suerte del mundo en esta contienda electoral. Y a todos ustedes también agradecerles su atención y emplazarles a un nuevo espacio especial de entrevistas electorales. Hasta entonces.